Bienvenidos a otro episodio de Política Ligera. Gracias por estar en sintonía con nosotros. En este día tenemos un invitado muy especial y es Johnny Pujols, quien es secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. Pero en el día de hoy vamos a hablar de Johnny, la persona, de Johnny como ser humano. Johnny es ingeniero electromecánico con especialidad en pensamiento complejo y una maestría en matemáticas. Es algo muy inusual, Johnny, yo creo, en Sí, este en país. política. Bienvenido a Gracias, gracias. Política Ligera. Gracias por la oportunidad, Gineuris. Sí, es inusual. Yo creo que debería haber más gente de ciencia en la política. Debería haber más. Y más gente de matemática en la Sí, política. de las ciencias duras, porque bueno, todas son ciencias, ¿verdad? Pero de las ciencias exactas, como dicen. Sí. Comencemos por ahí. ¿Cómo fue? Porque según tengo entendido, ¿verdad? Y quizás me gustaría que tú amplíes sobre eso. Tú inicias en la vida política con tu vida estudiantil en la UAS. Sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo conectaste con eso? Tu vida estudiantil en la UAS, tú como estudiante, tu dirigencia estudiantil, y cómo conecta eso con el PLD y en este momento que estás en el PLD y tu inicio en la política. Bueno, la primera vez que yo leí o me acerqué a algo que era político, yo tuve más acercamiento con la filosofía por un tío. Pero la primera vez que yo como que tuve contacto con algo político fue en el bachillerato. Se estaba hablando de globalización y neoliberalismo en esa época. Entonces nos mandaron a hacer un artículo, a estudiarlo y a hacer un resumen del artículo. Estábamos en el año 1999 y el PLD era gobierno. Era el primer gobierno del PLD. Y a mí me impresionó tanto el artículo y me generó como ciertos temores esa idea de lo que estaba sucediendo con el mundo. Y después de eso, pues me comencé a preocupar mucho por la política internacional. Leía los periódicos y yo casi no leía lo que salía nacionalmente, pero iba a la sección de asuntos internacionales y ahí leía todo el contenido. Entonces, cuando entré en la universidad, me inscribí. Uno tenía como tanto tiempo cuando ¿Qué era edad joven. tenías en ese entonces? 18 recién cumplido cuando entré a la universidad. Entré a estudiar ingeniería electromecánica, mención electrónica, así se llama, pero es ingeniería electrónica. Ya yo tenía un técnico en electrónica que lo había hecho junto con el bachillerato. Mi papá estudió eso mismo, electrónica. Y entonces comencé a ver en el teatro y en economía muchos temas que estaban vinculados a la política. En el teatro me tocó participar, protagonizar una obra que se ¿Estuviste en llamaba teatro en la universidad? 2 años, que se llamaba País Age, como país edad, un juego de palabras, ¿verdad? Entonces era una crítica a los tres partidos mayoritarios en el momento, al PLD, al PRD y al Partido Reformista. Y estaban todas esas protestas que se daban en la universidad, era el gobierno de Hipólito. Y yo recuerdo que un día, leyendo un libro que se llamaba Camaño, La última esperanza armada, de Manuel Mato Moquete, yo dije, bueno, pero es que uno no puede quedarse sin hacer nada, uno tiene que involucrarse porque yo comencé a sentir que era una irresponsabilidad uno tener un criterio, una opinión política, una opinión sobre cómo hay que hacer las cosas y no hacer nada, nada más mirar y criticar. Entonces así fui y me inscribí en el movimiento estudiantil, así comenzó todo, En la UAS. en la UAS, sí. Y llegaste a dirigir ese movimiento, ¿verdad? Llegaste a Sí, tomar el movimiento partida estudiantil importante. sí, claro que sí, el movimiento estudiantil es muy convulso, pero todo va muy rápido. ¿Qué experiencia tú tienes, por ejemplo, que puedas decir que te marcaron, que ahora, por ejemplo, Muchas. tú la pongas en práctica o que simplemente marcaron tu vida política? Yo creo que todo lo que soy se lo debo a esos años. Ese es la primera experiencia que tú tienes con algo es la que te forma. Así que la noción, la idea que yo tengo de la actividad política es la que me dio el movimiento estudiantil. Primero la lucha por causas, por cosas que sean más importantes que uno. Perseguir esas ideas, a veces utopías, ¿verdad? Enamorarse de ellas y luchar por ellas. Nosotros en el movimiento estudiantil pensábamos que íbamos a cambiar el país entero, que nada más había que ganar la Federación de Estudiantes Dominicanos y desde ahí íbamos a transformar la República Dominicana. Sobreestimábamos muchas veces el alcance que podía tener eso. Y tuvimos muchas experiencias significativas. El movimiento estudiantil, te dije, va muy rápido y hay muchas divisiones también. Los jóvenes peleamos mucho, somos muy aguerridos, peleamos entre nosotros también. Y pues John García fue el candidato de nosotros a la Federación de Estudiantes Dominicanos en el 2005
y participamos con él en la campaña, él le fue muy bien. Y entonces en ese mismo año yo asumí como miembro del Consejo Universitario. Y a partir de ahí, digamos que comencé a destacarme en el movimiento estudiantil. Yo dirigí asuntos de secundaria, de escuela secundaria. Y formamos un equipo, un grupo. Siempre los grupos han existido. Es una mala práctica de la actividad política. Nos agrupamos, ¿verdad? Y a diferenciarnos. Entonces, a promover la idea de que había que hacer manifestaciones de carácter pacífico. Eso era una discusión en el movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil estaba en decadencia ya. Ahora uno lo comprende, porque había terminado la Guerra Fría. Y ya lo que nosotros entendíamos que debía ser el movimiento estudiantil no podía ser. Y en lo que se había convertido no era el ideal. ¿Y cómo ingresas al PLD específicamente? Al PLD ingreso a través del movimiento. Cuando ya yo fui dirigente estudiantil de la Vanguardia Estudiantil Dominicana, que es el grupo del PLD en la UAS, era el grupo del PLD. Y era muy natural a partir de ahí ya que uno ingresara al partido, porque la VED era considerada un organismo especial, un frente de masa del partido. Entonces, como si fuera un intermedio especial, ¿verdad? Entonces, al poco tiempo, el compañero Carlos Ferrera, de la circunscripción 3, me organizó en el Comité Intermedio Fernando Germán, aquí en el distrito. Después yo me pasé para donde yo vivo, que es en Los Mines, para donde vivía. ¿Tú tienes familiares políticos? ¿O tú eres de tu familia, por ejemplo? Mi mamá apenas fue circulista. O sea que mi mamá es miembro de mi comité de base ahora, pero ella siempre fue miembro, antes de que yo fuera miembro. Bueno, pues te inspiró en ese entonces. Sí, claro ¿también? Que sí. Sí, eso fue así. Es decir, mi mamá es una simpatizante activa. ¿Y cómo es, por ejemplo, para tu mamá que fue circulista, que en ese entonces quizá era tan difícil quizás llegar a una posición dentro del PLD y ver en el día de hoy que su hijo es el secretario general del PLD? Ella se siente orgullosa. Mami entiendo yo que se siente orgullosa. Yo creo que un padre se siente bien si uno logra reivindicar la enseñanza que le han dado. ¿Te lo han manifestado? Sí, muchas veces, y vive metida en las actividades del partido. Sí. ¿Es activa? Sí, muy activa, que me cae atrás, donde tenemos actividades. ¿Participa? Participa, también tiene un pequeño grupo de amigas allá en Los Minas, que ella es que las orienta y que las lleva a votar y todo eso, o sea que ella siempre se mantiene muy activa. Pero no es una dirigente, vamos a decir, es una militante de base. Pero yo creo que eso tú lo salpicas entre tu familia, porque también nosotros vemos que tu esposa, que es doctora y que es una doctora muy reconocida aquí en República Dominicana, neumóloga, también te acompaña en actividades políticas. ¿Cómo es esa interacción? ¿Cómo, por ejemplo, ella se interesa también? Bueno, ella, para mi esposa fue un poco más difícil, porque ella me conoció siendo dirigente estudiantil. ¿En la UAS? Sí, nos ennoviamos cuando yo era dirigente estudiantil. Ella tenía una beca estudio de trabajo, entonces nos conocimos en la rectoría de la UAS. Y al principio fue muy chocante para ella, como que uno tuviera todo el tiempo libre, se lo dedicara a eso, y tuviera poco tiempo, y a veces como que había temporada en lo que el trabajo político absorbe a uno, y además eso de que no te pagan, de que no te dan nada por eso, que tú le dedicas mucho tiempo y no te pagan. Y además tú puedes ganar, perder, y tú tienes que seguir igual. Eso es importante que tú lo destaques, porque la gente cree que cuando nosotros hacemos política pagan siempre y que la gente se beneficia directamente siempre. No, la actividad política es vocacional. Así es. Tú tienes que dedicarle tiempo. Claro, hay cargos, por ejemplo, ahora los cargos del partido, los cargos ejecutivos del partido son remunerados, evidentemente. Administrativos, exacto. Pero es una inmensa minoría y nadie conserva esa posición todo el tiempo, eso es muy transitorio. Pero la militancia del partido, el 99% de los procesos en los que uno se involucra, usted no le dan nada. Usted tiene que involucrarse por eso. Y bueno, la gente luego tiene la noción de que cuando ganemos te va a tocar algo, se generan unas expectativas, pero cuando te toca algo, si te toca, lo que te toca es una función pública, no tampoco un regalo, lo que te dan la oportunidad de ir al servicio público, que es un trabajo y que tú le tienes que dedicar muchísimas horas para hacerlo bien también, o sea que funciona así. Entonces mi esposa, digamos que fue viviendo toda esa experiencia, ya a este nivel ella está muy acostumbrada. Claro, pero me aguanta, ella me aguanta. Me aguanta, pero no, vamos a decir que lo sobrellevamos. A veces
yo soy consciente de que uno les roba mucho tiempo a la familia, mucho tiempo. ¿Cómo tú logras balancear eso? Tú eres padre de dos hermosas niñas. ¿Cómo logras balancear ese tema del ser padre? Eres docente también y el tema de la vida partidaria que te ocupa mucho tiempo y sobre todo ahora como secretaria general. Sí, bueno, yo fui muchos años profesor de cálculo integral y diferencial. Ay, yo vi esa materia. Sí. Bien complicado. Y bueno, ya no estoy ejerciendo la docencia de manera activa. Digo, uno siempre eso no se le sale a uno, ¿verdad? El deseo de enseñar y de aprender. Pero no lo ejerzo activamente. Ahora, el tiempo de la esposa y de las niñas, ese sí se pone muy escaso a veces. A veces también uno llega muy cansado y uno trata de sacarlo y sobre todo de sacarlo con la calidad. Una de las cosas que más me preocupa o a veces me entristece es no tener suficiente tiempo para ellas, o sea, no sacar suficiente tiempo. Uno se conforma con la idea de que lo que está haciendo va a tener un valor y va a poder ser reconocido. Porque es un sacrificio y no es un sacrificio personal, ese uno está dispuesto a asumirlo, es un sacrificio del tiempo de otras personas y ese es más doloroso, es más difícil. Entonces vemos que tú haces, sí, ciertamente parte de esta vida familiar la has tenido que combinar con el partido. Sí. ¿Cómo sí. inicia un día normal en tu día a día? ¿Cómo inicia un día en la vida de Johnny Pujols en la mañana? Mis días inician, el inicio está relacionado con el final del día anterior, porque yo soy medio noctámbulo. Es decir, de noche yo me siento con energía y quiero hacer muchas cosas siempre. Me pongo a leer o me pongo a mandar mensajes. Los compañeros que trabajan cerca saben que yo les mando mensajes de noche, de madrugada. Entonces, casi siempre me acuesto tarde. Y me levanto como a las 6 o las 7 de la mañana. Duerme poco. Duermo poco, relativamente poco. Y dependiendo qué tenga que hacer en la mañana, a veces son programas de televisión o de radio, porque el secretario general es el vocero del partido, junto con el presidente, que es el primer vocero, ¿verdad? Entonces siempre hay muchos programas y uno tiene que ir asistiendo en nombre del partido. Y si no, entonces a la Casa Nacional. En la Casa Nacional hay una agenda de reuniones, hay un equipo, gracias a Dios, que asume una gran responsabilidad con nosotros. Está Julie, está Nelson, hay muchos compañeros que nos ayudan, también los compañeros tradicionales de Casa Nacional, que asumen una parte de esa responsabilidad. Tenemos la agenda con el presidente y los vicepresidentes. Todos los lunes, por ejemplo, que son días duros, porque los lunes en la mañana el partido tiene una rueda de prensa para fijar la posición del partido frente a temas de interés nacional. Entonces, digamos que esa es la semana. Los viernes es el día que yo saco para las niñas. Yo trato de no ir a Casa Nacional. Y te diré, ¿y por qué los viernes? Exactamente. Porque los sábados y los domingos viajamos al interior con el presidente. Entonces no puede ser el fin de semana. Viajamos con la dirección del partido y en campaña, tú sabes, Gineuri, que es los fines de semana. El fin de semana. Es los fines de semana. Entonces ya, para no complicarme, yo saco los viernes y lo trato de asegurar para las niñas. ¿Y qué hacen ese día, por ejemplo? ¿Qué ellas eligen hacer? Salimos, a las niñas les gustan mucho, como todos los niños, los parques, a veces la piscina, los juegos, los juegos al aire libre, ¿verdad? O a veces escogemos algo más inusual, como por ejemplo, hemos ido a la feria ganadera. Yo creo que eso lo hacen todos los niños. Les gustan mucho los animales, los pececitos. Tratamos de sacar el tiempo de hacer algo con ellas. ¿Hay alguna de ellas que se interesa por la política? ¿Que sabes que sientes que puede ser que se interesen por la política? Sí, yo pienso, me estoy metiendo en un problema con esta pregunta, sí, porque uno no quiere... es natural que los seres humanos caigamos en la trampa de pasarle un poco de lo que uno es a los hijos, pero yo no quisiera hacerlo. Sin embargo, yo sí veo que en la más grande, tal vez porque es un poquito más grande, que se llama Hannah, hay mucha sensibilidad. Ella se preocupa, tiene muchas inquietudes por la gente que vive en la pobreza o que le falta algo. Eso a ella la conmueve mucho. Yo he notado esa sensibilidad, pero no puedo decir, es demasiado temprano para decir que le gusta la política. Pero sí puedo decir que es muy sensible, muy sensible. En el caso, cuando iniciábamos la conversación, tú hablaste de que aunque iniciaste en el PLD, por ejemplo, con Vanguardia Estudiantil, luego tú te cambiaste a tu organismo, que fue en Los Minas. Sí. Háblame de eso. ¿Cómo fue, por ejemplo, tu niñez? Algo que tú recuerdes de Los Minas, que sea algo que te acompañe en tu adultez y que te haya marcado, o que sea cosas que te representan hoy día.
Bueno, cuando yo era niño yo no tenía noción de las diferencias sociales ni nada de eso. Yo pensaba que todas las casas eran más o menos iguales y que todo el mundo vivía más o menos igual. Y entonces uno es muy feliz por eso, porque uno no está preocupado por nada. Compartía con los demás niños de la comunidad. Mi mamá siempre fue muy estricta. Yo me crié muy cerca de la iglesia evangélica o en la iglesia evangélica. Y era la niñez, yo creo que normal, que se daba en un barrio. Uno jugaba en la tarde, tenía que ir al colegio en la mañana. Hasta que llegué al bachillerato. Cuando yo llegué a la secundaria, mi mamá me sacó del colegio donde había estudiado toda la primaria, en Los Minas, en Santo Domingo Este. Y ¿En cuál colegio? En el Colegio Cristo Redentor. Yo hice un par de años también en el Colegio San Marcos, que está al lado, en la Marco del Rosario, un colegio católico. Y entonces me apuntó en una escuela pública, en la Doctor Delgado con México, aquí en el Distrito Nacional. Y hacías todo ese trayecto. En el Liceo Estados Unidos de América. Yo nunca, yo me parecía un poco extraño, ¿verdad? Hacer ese viaje de Los Minas para acá. Pero fue deliberado, mami nos sacó del entorno. Y a lo poco nos prohibió juntarnos con los amiguitos con los que habíamos crecido, a mí en lo personal. Eso me resultó muy chocante. Nada más nos permitía acercarnos a los muchachos de la iglesia. En ese momento no lo entendías, me imagino. No, pero luego lo comprendí porque los Minas, igual que muchos barrios de la capital, se fueron degradando y fue apareciendo muchas cosas desagradables. Y tal vez mi mamá preveía eso en el entorno y tuvo ese cuidado con nosotros. Y bueno, yo se lo agradezco. Y hoy día, por ejemplo, tú compartes, tienes amigos de la infancia que todavía tú... En realidad yo comparto mucho con los más adultos, con los jóvenes de mi edad. Como hubo esa separación, hay muchos hay muchos que ya no están, que han fallecido. Pero sí con los vecinos, con ellos sí tengo contacto, con las señoras que vivían, con Josefa, con todos sí. Sobre todo en Navidad trato de pasar, o cuando estoy en Santo Domingo Este, paso por la calle donde crecí, que es la calle 15, y visito y saludo los vecinos. Aunque a veces uno no quiere tratar directamente de la política, con los políticos eso es imposible. Desde tu posición y en algún momento que llegaras a formar parte del gobierno en políticas públicas, ¿qué tú pensarías que pudiera hacerse de algo que sea una vivencia tuya, por ejemplo, viviendo en Los Minas, que tú entiendes que debería cambiar, sobre todo en esa zona, tú que aún tienes contacto, ¿qué se debería hacer? ¿Qué tú harías desde esa óptica y desde tu posición? Yo creo que una tarea a la que nosotros los políticos le debemos poner especial atención y deberíamos hacer un gran pacto como país y enfocarnos es el tema educativo. La educación es esencial y yo sé que hay muchos clichés asociados al tema educativo. Nosotros hemos hecho grandes avances. La jornada escolar extendida, tú y yo crecimos en unas escuelas que no había almuerzo ni desayuno. La entrega de utilería, los servicios médicos que se le dan hoy a los estudiantes son avances significativos. Que haya cupo en las escuelas es una necesidad y creo que ahí ha habido cosas que se pueden mejorar. Ahora, nosotros tenemos que ir un poco o mucho más allá. Hay que hacer una transformación curricular que garantice la calidad de la educación y esa calidad tiene que verse reflejada en dos ejes específicamente, en el manejo del lenguaje. Nosotros tenemos que crear una generación de dominicanos que sepa leer, escribir, hablar y escuchar bien, porque eso está muy asociado con la capacidad de pensar. Se piensa en una lengua, en un idioma, y por lo tanto usted tiene que hacer que el individuo hable correctamente ese idioma, porque va a pensar correctamente. Que es muy difícil. Aquí en República Dominicana nosotros estamos un poquito distantes. Y por eso perdemos mucho talento. Voy allá ahora mismo, pero el otro eje son las ciencias exactas. Y el fundamento de las ciencias exactas son la matemática. Hay que hacer que la gente sepa sumar, restar, multiplicar y dividir bien. ¿Cómo Fíjate, tú te haces aficionado de la matemática, por ejemplo? Cuando yo estaba en la secundaria, en la primaria, a mí lo que me gustaba era la física, no la matemática. La física es más práctica. Pero me invitaron yo pensaba que era bueno en matemática. Tú sabes que los papás a veces le dicen, él es muy inteligente y eso te daña. Entonces me invitaron a una olimpiada en segundo de bachillerato, una olimpiada regional, y me fue tan mal en esa olimpiada. Yo participaba, en una distrital. Entonces como me fue mal, ya se estaba acabando el año escolar,
y yo me recluí los 3 meses de las vacaciones y repasé toda la matemática, toda la que había aprendido hasta ese momento y un poco más. Comencé a leer cálculo en la secundaria. Me hallé con un libro de cálculo de Larson, la 3ª edición, que venía junto. Ahora son 2 tomos, pero eso venía junto. Estaba todo mojado. Me lo hallé en un patio. El libro era de los años 80, yo creo, porque ni siquiera no se usaban calculadoras. Tenía tablas de logaritmo, de seno, de coseno, tabla. El anexo del libro eran como 200 páginas, los anexos. Y yo creo que yo me enamoré de la matemática en ese verano. Entonces, cuando llegué en tercero de bachillerato, rompí en las Olimpiadas. Tú eres así en tu vida normal. Si hay algo, por ejemplo, en lo que tú entiendes que no te fue bien, te esfuerzas para ser el mejor en eso. O no el mejor, porque si uno se compara, uno siempre va a quedar mal. Hay gente que es excepcional en todas las áreas. Yo, para una persona que no ha estudiado matemática, probablemente sepa un poquito, pero para alguien que se dedica a la matemática, yo me tengo que sentar a coger clase con él. Porque al final yo me dedico a la política. Yo tengo la maestría en matemática, pero no la ejerzo, ¿verdad? Más que la enseñanza a nivel universitario, que es muy elemental. Pero cuando yo me siento con los maestros, ¿verdad? Con los que dan maestría y con los que dan doctorado, eso está en otro nivel. Yo tengo que sentarme a escucharlo, y por lo tanto pasa así en la vida. Así que sí, vamos a decir que me tomo los desafíos muy en serio. Y los deportes, que ahora que tú hablas de desafío, que eso era algo que yo te iba a preguntar cuando hablaste de las niñas y que te tomas tu tiempo libre los viernes, pero hemos hablado y yo sé que tú, por ejemplo, haces deporte extremo, te gusta ir al Pico Duarte, te gusta ese tipo de deportes. ¿Cómo haces ahora? ¿Lo estás haciendo o yo hago senderismo? Yo me considero malo en los deportes. ¿Por qué? Pero persistente. No, si tú quieres que un equipo de béisbol pierda, ponme a jugar ahí. ¿Cómo? Pues yo te voy a hacer que tú, con el perdón de los aguiluchos, yo voy a hacer que tú seas. ¿De qué equipo tú eres? Aguilucho. Ah, bueno, pues por eso es que las águilas. Bueno, entonces, yo no soy... Un saludo para los aguiluchos. Sí, tan destacado con los deportes físicos, pero sí soy persistente. Entonces me gusta el senderismo. Nosotros muchas veces he subido al Pico Duarte. Eso es más mental para mí es más mental que físico, pues nada más tiene que caminar, ¿verdad? Y además tiene mucho tiempo para pensar, tiene muchas ventajas y la belleza que uno se encuentra en el camino, eso es impresionante, incomparable. Para mí eso es algo muy extremo. Yo una vez te preguntaba, pero aprovecho para preguntarte a ti, aquí, ¿qué, por ejemplo, experiencia tú has tenido en el Pico Duarte, así que te haya hecho repetir en otras ocasiones? El tiempo libre, cuando yo era mucho más joven, y era soltero, yo me tomaba 15 días o 10 días cada año, al inicio del año, para estar solo y pensar el año, como planificarlo. Esa es de las cosas que a Vanessa le chocó cuando me conoció. Yo me imagino. Sí, ella decía, ¿cómo tú te tienes que desaparecer? Pero para mí era fundamental. Ahí era que yo pensaba mi año y lo que yo quería hacer. Bueno, entonces... ¿Y tú lo haces todavía? No, ya no. Entonces, ese tiempo yo me lo encuentro en el Pico. Ok. Sí, porque ahí tú caminas tantas horas y vas pensando, vas calculando las cosas, va meditando, reflexionando sobre cosas que hiciste mal, que tienes que mejorar, sobre errores que cometes. Te da el tiempo de repasar la vida y además de volver a pensar en cosas básicas. Usted no está preocupado, cuando usted está caminando entre esa montaña, usted no está preocupado por ninguno de los problemas que existen aquí. La preocupación más grande que usted tiene es que cuando usted llegue todavía haya cena, que no haya que armar la casa de campaña, que alguien piadoso se la haya armado allá. Son cosas muy básicas. Entonces usted recupera humanidad. Usted recupera humanidad porque está dedicado a pensar en las cosas muy triviales, muy sencillas. Y eso es positivo. Entonces, y bueno, aparte del senderismo, yo voy al gimnasio. Trato de ir al gimnasio diario, aunque tengo un par de semanas que no he ido. Pero es una excepción. Yo trato de ir al gimnasio diario. ¿En la noche vas? En la noche, en la mañana, yo ando con una mochila, con la ropa del gimnasio, y voy al que me quede más cerca. Yo estoy en el Smart Fit, pero es solamente por eso, porque tienen tantas sucursales que tú vas a cualquiera, el que se pueda. Valga el anuncio, al que me quede más cerca, sí. Que atención, Smart Fit, sí. Al que quede más cómodo. Sí, al que me quede más cerca. Si tengo una hora libre entre una reunión y otra, entonces voy al que me quede más cerca. Me llama poderosamente la atención eso de los 15 días. Yo quiero que volvamos ahí. ¿Qué tú hacías, por ejemplo, durante esos 15 días? Una gente que entienda, ¿verdad? Que no esté casado, porque bien explicaste cuando no estaba casado, porque ¿quién se desaparece 15 días? Imagínense. Era mejor cuando no había un teléfono. ¿Qué tú hacías durante esos 15 días?
Primero, tú te desintoxicas porque es casi un ayuno de silencio, hay muy poca interacción con otras personas. Normalmente yo lo hacía en alguna iglesia o algo y la interacción es mínima. Y eso te permite aclarar totalmente la mente. Y luego me sentaba a escribir algunas ideas. Podía hacer llamadas muy excepcionalmente. Yo recuerdo cuando era dirigente estudiantil llamaba a Nelfi, a alguno de los muchachos, y le decía, mira, te mandé unas fotos o te mandé un correo. Pues, en esa época no mandaba correo porque no había internet tan fácilmente. Para que para que nos pongamos en esto, pero ya era muy corta. O la felicitación de Año Nuevo cumplía y después me recluía y ya no. Porque probablemente lo hacías a final de año. A principio de año. A principio de año. A principio de año, sí. Ya no lo puedo hacer, pero lo cambio por el pico, ¿no? Y más o menos compenso ahí. Y me gustaría preguntarte qué tipo de músicas no faltan en tu playlist. Que yo sé de algunas, pero que a la gente le gustaría saber. Yo oigo de todo. A mí me gusta la música Real. en general. Yo oigo de todo, de todo, de todo. ¿Qué es de todo, no por hay ejemplo? límites. Hay salsa, merengue, bachata, bolero, balada. ¿Cuál es tu artista favorito, por ejemplo, en bachata? Bueno, hay varios. Una desde bachata, Luis por Segura, ejemplo. desde la ¿Cómo? bachata vieja hasta la más nueva. No hay me haga varias, eso. sí. Evidentemente, si es bachata, bachata rosa es excepcional, ¿verdad? De Juan Luis. Pero dembow, reggaetón, todo, no hay límites. Dembow, por ejemplo, ¿cuál sería un dembow favorito en este momento? En su momento a mí me generó mucha expectativa. Vamos a decir que yo tengo una mirada crítica hacia la música de barrio, ¿verdad? Yo creo que una expresión cultural popular, y pienso, volviendo a lo que decíamos de educación, que si nosotros mejoramos la calidad de la enseñanza en lengua española, podemos lograr que haya mucho más calidad y mucho mayor proyección en el talento urbano, porque hay mucho talento, entonces a veces le faltan herramientas de lenguaje, y yo creo que eso es algo que deberíamos mejorar. En su momento a mí me impresionó mucho la capacidad de escribir de Rochi RD. Vi una crítica. ¿De Rochi? Sí, en su momento, sí, pero ya te dije que tengo una mirada crítica. No todo es aplaudible. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden mejorar, pero a uno sí lo impresiona mucho el talento que tienen, y tal vez el rol que tenemos desde la política es encontrar caminos para que ese talento se bien exprese. Eso es lo que no hemos logrado hacer tal vez. Bueno, y a nivel internacional, hablando de ese género o del reggaetón. Pero, por ejemplo, ¿qué canción de Rochi? Bueno, ya tú me estás metiendo para lo hondo, sí. Una canción favorita, por ejemplo. Favorita no, pero canciones que yo llegué a escuchar. Oye, que está en el playlist. Ella no es tuya, ¿verdad? Es una canción. ¿Cómo? Sí, que exceptuando por cómo termina, porque no me gusta cómo termina. ¿Cómo termina? De que nomás no me llame cuando... Eso no me gusta porque es como una invitación muy violenta. Pero el resto de la canción está hablando de cosas que suceden cotidianamente. ¿Cómo por ejemplo? En los barrios. No, esos tríos que se dan amorosos, ¿verdad? Porque es una situación como de infidelidad. Entonces a mí ¿Esa me impresiona. canción ha sido bien analizada? Sí, pero es que a mí me gusta Desde la el música en general. lógico. Sí. Ahora, mi artista favorito de todos los tiempos, y es el artista que yo más oigo y del que más canciones me gustan, es Silvio Rodríguez. Ese es mi artista favorito, yo no me canso de escucharlo. Yo creo que canso a los amigos con Silvio Rodríguez. Todo el que ha durado mucho tiempo conmigo ya sabe cuáles son las canciones que más me gustan. Bueno, favorita de todos los tiempos, El Necio. ¿Por qué? Por esa noción de rebeldía, de mantenerse fiel a lo que uno cree y de ser uno mismo, de ser auténticos. Pero hay muchas otras. A mí me gusta mucho El Mayor. ¿El Mayor clásico? No, es una canción que se llama El Mayor, okay, de Silvio Rodríguez, que habla de un personaje de la historia cubana. Pero a mí me encanta cómo comienza, porque dice que el hombre se hizo siempre de barrio marginal y también de la riqueza. O sea, la historia se crea desde cualquier lugar. Y a mí me impresiona mucho esa capacidad que tiene Silvio Rodríguez de escribir y de escribir bien. Me encanta la poesía. Él para mí es muy completo e incomparable.
Para mí es lo mejor del mundo, Silvio Rodríguez, en mi breve conocimiento, en mi ignorancia. ¿Y ¿verdad? Rochi RD? No, Por el otro lado. no es comparable. Yo lo que tengo es la capacidad de escucharlo todo, como decía Pablo, no, pero no son comparables para nada. Si hubieran que buscar a alguien del género urbano, vamos a decir, que para mí escribe bien, sería Residente. Sería Residente, sin duda. Hay una canción de él, América Latina, que yo se la recomiendo a cualquiera. Hay muchas, él tiene muchas canciones buenas, pero hay una que él hizo con Silvio, que se llama Ojos Color Sol, sí, que también es muy bella. Un lugar donde, fuera del Pico Duarte, un país que hayas visitado, que entiendas que merece Volver de nuevo. volver de nuevo y que está ahí en tu mente siempre o en ocasiones. Bueno, Argentina. ¿Por qué? Me gustó mucho. Me parece un país con mucha cultura. A mí me impresiona que hayan tantos programas de filosofía en Argentina, en YouTube, y programas de televisión que son de filosofía. Hay pocos países donde la gente se interese tanto por cosas trascendentes, ¿verdad? Por la filosofía, como un programa de televisión de filosofía. Es raro, yo no me imagino que pegue en muchos lugares y veo que en Argentina eso pasa. Tal vez porque he tenido lo que he conocido es muy superficial también. En el caso, por ejemplo, de que tú tuvieras que volver a repetir Perdón, porque dije algo y sería muy injusto. Para mí, de los artistas del género urbano dominicano, el que más me impresionó cuando salió fue el Lápiz. Yo estaba esperando eso al inicio, porque incluso los dos que son de los Minas no, y además que escribe. Porque todo ese movimiento comenzó con Charles Family, sí. Y entonces, lo que pasa es que yo creo que que pudo haber sido, yo tenía la aspiración de que caminaran en la dirección que ha ido caminando Residente. Bueno, y tengo la aspiración todavía. En el caso del Lápiz. De todos. De todos los artistas del género urbano. Tienen el potencial de atraer el interés de la gente, de que la gente le ponga atención. Tienen ese potencial, tienen ese talento, pero lo pueden aprovechar mejor para producir cambios significativos en la sociedad. Y yo creo que no lo hacen. Tal vez no es porque no quieren, pero no lo hacen. ¿Qué momento de tu vida, por ejemplo, tú, si tuvieras la oportunidad, cambiaras? ¿O lo harías diferente? ¿Qué te ha pasado en tu vida que tú entiendes que quizás si tuvieras la oportunidad, lo harías diferente? Mira, yo creo que todos vivimos cometiendo errores todo el tiempo y que por lo tanto hay muchas cosas que podemos mejorar y hacerla de otra manera, hacerla mucho mejor o lograr un mayor impacto positivo para los demás. Pero yo no me atrevería a cambiarle un pedacito a la historia, porque al final lo que uno es hoy es el resultado de las decisiones que tomó anteriormente. Entonces, incluso de los errores que cometió, yo no me atrevería a quitarlos porque esos errores forman parte del aprendizaje y forman, por lo tanto, parte de la vida y de la mirada que uno tiene con respecto a los demás y con respecto al futuro. Por lo tanto, yo no los cambiaría, aunque sí me hago consciente de esos errores para no repetirlos. Como bien tú decías que te tomabas un tiempo antes, que vas al Pico Duarte y que eso te sirve para tú organizarte, planificarte en tu vida. Independientemente de eso, que quizás ahora no puedes ir al Pico Duarte, no puedes apartarte 15 días, ¿qué tú crees que es una rutina en tu vida que te ha llevado al éxito, a lo que hoy en día eres? ¿Qué tú crees que puede ser algo simple? A veces Muy la gente simple. hace algo simple diariamente que cree que si yo nada más pudiera tomar un solo atributo, una sola cosa, y tuviera que renunciar a todas las demás y nada más me pudiera quedar con una, sería con la voluntad de levantarse todos los días, hacer lo que hay que hacer, no importa que tú te sientas mal o bien, que las cosas salgan mal o bien, que te aplaudan, que lo reconozcan, que no lo reconozcan, que sea en el anonimato. Levantarse todos los días y hacer lo que uno cree que tiene que hacer. La teoría del máximo esfuerzo. Yo creo que eso es lo más importante. Y si nada más, son muchas cosas, yo creo, las que contribuyen al éxito, pero si solo me pudiera quedar con uno, sería con esa. Hay una pregunta que yo no quiero dejar de hacer y que siempre le hago a mis invitados. ¿Qué perfume tú utilizas y cuáles son tus estilos de perfume? Montblanc. ¿Por qué? Montblanc.
Para mí es como sobrio, no es tan chillón, eh, pero tiene, sobre todo el que se llama presence, tiene eso mismo, su presencia. ¿Tú ves? Entonces, por eso me gusta. Y te identifica. Sí, también yo soy como medio viejón en eso, ¿no? Sí, ¿Es verdad? ¿Te gusta el sí. tipo conservadores? Sí, sí, no me gustan tan modernos, vamos a decir. Sí. Y finalmente, un mensaje que tú quieras dar a las personas que te ven, a la juventud, de cómo está la vida hoy día y cómo tú entiendes que la gente pues pudiera tener éxito en su manera de vivir. Bueno, lo primero es que tenemos que ser conscientes de que el éxito es es un proceso, es algo que se construye con el tiempo y nada más tiene valor y solo tiene valor verdadero. Las cosas que cuestan esfuerzo, lo que se consigue con mucha facilidad no tiene valor. El éxito, cuando es verdadero, tiene que construirse con esfuerzo y por lo tanto es algo que va a tomar su tiempo. Y lo mejor que uno hace es recorrer ese camino disfrutándolo, disfrutar la pequeña victoria, disfrutar las pequeñas derrotas también. Yo creo que ese tal vez sería el mensaje más importante. Y lo otro es, como te dije ahorita, ser persistente, saber que nosotros tenemos una ventanita pequeña a la que le llamamos vida. Y en esa ventanita pequeña, que parece mucho tiempo, pero que es una sola, la vida que vivamos, es que tenemos que hacer todo lo que queremos. Tener una familia, dejar una impresión adecuada en la gente que nos quiere y que nos apoya, apoyar a los demás también, no pensar que todo se trata de uno, sobre todo en política. Nosotros los políticos a veces podemos, o son algunos políticos, Dios me ayude a no ser así, ¿verdad? Pueden ser muy narcisistas, pueden centrar toda la atención en ellos y en realidad la humanidad ha llegado hasta aquí por la capacidad de cooperar, de apoyarnos unos a otros. Y además que se tomen su tiempo para apartarse, aunque no sean 15 días. Sí, claro que sí. Claro y para que sí. planificarse. Al que le gusta eso, yo se lo recomiendo. Muchísimas gracias, Johnny. De verdad que ha sido una entrevista muy grata. A ustedes también, muchísimas gracias por haber estado en sintonía con este episodio de Política Ligera. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y también a escribirnos cuál ustedes quieren que sea nuestro próximo invitado. Hasta la próxima.